vamos a usar estos pesafiltros de aluminio. Decirle que ya no haga ruido, enseguida que lo avise. Vamos a usar estos pesafiltros de aluminio. La idea es que el recipiente sea liviano y que no me incida el peso del recipiente en el peso del suelo. O sea, no usar un recipiente de 2 kilos para pesar 20 gramos. Con la incidencia del recipiente voy a tomar el error que me da el suelo. Entonces, buscamos un recipiente que sea livianito y elegimos el recipiente según el grano del suelo. Si yo tengo este grano, no voy a poder usar este recipiente. Entonces, según el grano del suelo, es la cantidad de suelo que voy a usar para que sea representativo. Hubieron algunos en el examen que decían para la granulometría si el suelo tenía que estar húmedo, tenía que estar seco. Si yo tengo diferentes grados de humedad, voy a tener diferentes pesos. El suelo tiene que estar seco para yo hacer la granulometría, porque si no me va a dar diferentes curvas según la humedad que tenga. Y la curva granulométrica es 1. Entonces, para eso determinamos la humedad del suelo. Entonces, yo agarro el pesafiltro, que ya tengo, si se fijan, están tarados con un número. Ya conozco el peso del pesafiltro, le coloco el suelo, lo peso, el pesafiltro con el suelo húmedo, y lo mando a estufa hasta obtener peso constante, o sea, hasta que pierda toda el agua que tiene. Y ahí lo vuelvo a pesar, la diferencia es el agua que se evaporó. Ese peso lo refiero al peso seco en porcentaje y ahí tengo la humedad. Entonces nosotros ahora vamos a agarrar, ¿quién va a anotar para hacer la planilla? ¿Quién va a colaborar? De a uno, no se pegue, no se amontone. Anoto yo. Acá yo. Dale. Entonces, también la elección de la balanza va a ser según lo que voy a pesar. Si voy a pesar esto, puedo elegir una balanza que pese al gramo. Si voy a pesar esto, por lo menos al 0,1. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos una balanza que tiene más precisión, entonces usamos... ¿En la estufa se mete el pesafiltro El cerrado o pesafiltro abierto? no, lo dejas abierto, pones la tapita acá arriba, metes el pesafiltro Y cuando lo pesaba abierto. siempre con la tapa. Ah, con la tapa. Claro, porque como al principio apenas sacamos la muestra de la bolsa, lo ponemos y le ponemos la tapita para que no pierda humedad en el proceso de pesar. En este suelo no va a incidir, pero en un suelo que tenga mucha humedad quizás sí. Si estamos en un día de 30 grados, capaz que vos te demoraste 10 minutos en hacerlo, te perdió un poco de humedad. ¿Cuántas veces se pesa? Hasta peso constante. Por eso, ¿cuántas Y veces? lo dejás comúnmente 24 horas, lo pesás, venía a los 10 minutos, lo volví a pesar, si te da el mismo peso ya está. Y así no está perdiendo más. Entonces, el pesafiltro es el pesafiltro 7. Yo después les voy a dar el peso al pesafiltro. El pesafiltro más la muestra húmeda $49,61 gramos. Entonces, ahora que lo tenemos pesado con la muestra húmeda, le sacamos la tapita, lo metemos en la mufla y mañana va a venir su compañero, lo va a pesar y va a anotar el peso seco, o el que pueda, no falta que sea él. Entonces ahí determinamos la humedad. ¿Eso quedó clarísimo? Bueno, ahora vamos a ir a la densidad aparente. Como
le dijo el ingeniero, en la densidad aparente tenemos el suelo, tenemos vacíos, podemos llegar a tener materia orgánica, tenemos humedad. Así es como traemos la muestra del campo. Entonces, para conocer esta densidad, yo tengo que determinar el peso y el volumen. El peso es fácil, porque el peso lo pongo arriba de la balancita, arriba de esta balanza, y ahí me dice 255 gramos. Fácil. Ahora, para determinar el volumen de esto, imagínense si me pongo a medirlo, muy engorroso. Entonces, teniendo la ventaja de que la densidad del agua es 1, a través de Arquímedes, por el volumen de agua desalojado, puedo determinar el volumen de este cascote de suelo. Si yo sumerjo el cascote así como está, se me va a desarmar. Entonces, ¿qué hacemos? Calentamos parafina y lo metemos en parafina y lo parafinamos para sellarlo. Entonces, como van a ver ahí en densidad aparente, yo puse el peso del suelo, que es el peso del cascote, así como está. Lo parafinamos y lo volvemos a pesar. Con parafina me pesa 357,4. Entonces, la diferencia que yo tengo entre esos dos pesos es el peso de la parafina. Como yo conozco el valor de la densidad de parafina, que es 0,9, le puedo restar el volumen de esta parafina al empuje que me dé la balanza. ¿Les quedó claro eso? Bueno, ahora vamos a ver el empuje, así hacemos el cambio. Como en estas balanzas electrónicas tenemos la ventaja de la tara, y directamente lo ponemos en 0 y sumergimos el cascote sin que toque el fondo, y el valor que me dé la balanza directamente va a ser el empuje. En este caso es de 272 gramos. Entonces, ya con esos tres datos podemos calcular la densidad aparente de este suelo. ¿Quién se anima a calcularla? Restemos los 357,4 al 351,5. ¿Cuánto da? Pásame la calculadora. 5,9. Ese es el peso de la parafina. Si la densidad es 0,9, para determinar el volumen, ¿cómo hacemos? De la parafina esa. 6,55 es el volumen. Entonces, al empuje, a los 272, Mira, ¿qué unidad tiene la parafina? ¿Acá? ¿Sí? Gramos. Por volumen. Son 0,9, ¿qué puede ser? Y después la de él, ¿qué le dio? ¿El volumen? Sí. ¿Qué son esos? Debe ser centímetros cúbicos. Y entonces, Esto le damos por centímetro cúbico. Exacto. Entonces, a los 272 le restamos el volumen de la parafina, que es 6,55, y nos queda que el volumen del cascote, 272 menos 6,55, es de 265,5. Vamos a redondear. Ese es el volumen. 265,5. ¿Entienden cómo llegamos ahí? ¿Todos? ¿Ah? Al último. Al del cascote, y le restamos al empuje que me había dado acá, que es el empuje de este cascote,
le restamos el volumen de la parafina, porque yo quiero saber el volumen del suelo. Entonces, al empuje le resto el volumen de la parafina y me queda el volumen del suelo. Todavía el empuje en medida de volumen. Claro. Claro, pues es la ventaja de que el agua tiene densidad 1. Entonces directamente el peso es igual al volumen. Entonces ahora hacemos el peso del suelo, 351.5 dividido 265.5, me dice que ese suelo tiene una densidad aparente húmeda de 1,32, ¿qué? Gramos por centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ah? Esa es la densidad aparente húmeda. Nosotros le vamos a determinar la humedad y ustedes van a tener, vamos a hacer el peso seco, van a tener que determinar la humedad y decirme la densidad aparente seca de este suelo. ¿Ah? Bueno, esa es la densidad aparente, que dijimos que tenía vacío, que tenía humedad. Ahora vamos a determinar el peso específico de ese mismo suelo, que sería de cada partícula del suelo. No tenemos ni vacío ni humedad, es el suelo molido, seco, que yo lo pongo en este aparatito que se llama pignómetro para poder determinarle el peso específico. ¿Por qué uso esto? Porque este aparatito tiene un capilar que si yo lo lleno todo de agua, le pongo la tapita, siempre se va a enrasar en el mismo lugar. Entonces yo acá adentro voy a tener un volumen de agua conocida.